La República Islámica dijo a su pueblo durante 47 años que ningún enemigo podría destruirlos. Repitieron sin cesar que habían sobrevivido a las sanciones, que habían sobrevivido a los asesinatos e incluso que habían sobrevivido a la guerra de 12 días con Israel. Este estado de supervivencia era la única justificación para los sacrificios exigidos por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria, el dinero que consumía y la opresión que ejercía sobre su propio pueblo. Luego ayer, en el 11º día del bloqueo naval estadounidense, la República Islámica de Irán apareció en la televisión nacional y pidió a sus ciudadanos que comieran menos y usaran menos electricidad. No estoy bromeando. Profundizaremos en todo esto en breve. Esta no fue una declaración de desafío ni nada por el estilo. Fue una súplica del régimen a su pueblo para que comiera menos y ahorrara más para poder sobrevivir por más tiempo. 11 días. Eso fue todo lo que tardaron los funcionarios del régimen en darse cuenta del problema al que se enfrentaban. El país se está derrumbando e Irán ahora está pidiendo a sus ciudadanos que ayuden al régimen a sobrevivir. Echemos un vistazo al problema al que se enfrenta este régimen. En los últimos días, todos, incluyéndome a mí, se habían centrado en las exportaciones que Irán no podía sacar debido al bloqueo de los Estados Unidos en el Golfo de Omán. Y con razón las exportaciones, especialmente las de petróleo, eran la forma en que la Guardia Revolucionaria ganaba su dinero y cómo sobrevivías. Básicamente así es como operaban. Usaron ese dinero para financiar todas las actividades que llevaban a cabo. Sin embargo, hay otra cara del bloqueo a la que la gente no presta mucha atención. Y esa cara ahora está regresando para destruir la economía iraní. Como pueden ver, el bloqueo no se trata solo de impedir que los barcos salgan de los puertos iraníes. También se trata de impedir que los barcos en aguas internacionales entren a los puertos iraníes, básicamente para evitar que reabastezcan a la Guardia Revolucionaria y otras cosas que el régimen iraní necesita. De hecho, ¿recuerdan el barco Tuska del que hemos estado hablando en los últimos días? Ese barco fue uno que Estados Unidos incautó hace solo unos días después de abrir fuego contra su sala de máquinas. ¿Adivinen qué? Ese barco intentaba ingresar a Irán con armas y algunas otras cargas que traía del sudeste asiático, más específicamente de China. La Armada de Estados Unidos, al apoderarse del Tuska, demostró que este bloqueo no se trataba solo de asegurarse de que Irán no pudiera exportar petróleo. También se trata de detener las mercancías que entran. Más específicamente, se trata de detener las armas y todo lo demás. El Tuska era un buque de carga, lo que significa que probablemente transportaba cargas normales que transportan los barcos. Sin embargo, al mismo tiempo, también llevaba a bordo armas que la Guardia Revolucionaria podría utilizar para reconstruir su programa de armas balísticas. Desde la perspectiva de la Guardia Revolucionaria, valía la pena correr este riesgo, porque la Guardia Revolucionaria realmente cree que no sobrevivirán si no pueden luchar y por eso necesitan armas y las necesitan desesperadamente. Pero entiéndanlo, Irán también es dependiente de las exportaciones para una serie de otros bienes, y estos bienes son muy importantes para el pueblo iraní. El año pasado, Irán importó aproximadamente $60.000 millones en bienes a través de sus puertos marítimos, básicamente desde los puertos que posee. Esto significa alrededor de $160 millones cada día. Para comprender el problema real, debemos analizar no solo cuánto importó Irán, sino exactamente qué importó. El cereal aquí, que es la segunda parte más grande, se refiere a granos básicos como el trigo, el maíz e incluso el arroz. Luego vienen las grasas y los aceites. Esto también es parte de los alimentos, y luego vienen las semillas y los granos. Esto también es parte de los alimentos. De hecho, aproximadamente entre el 40% y el 60% de las necesidades alimentarias de Irán se importaban de otros países. Irán no es realmente un país autosuficiente o independiente del exterior cuando se trata del suministro de alimentos. Y adivinen qué, esa comida no está entrando en este momento. Este es un tema bloqueado en los principales medios de comunicación y en algunas redes sociales. El algoritmo de YouTube también considera que este tema es riesgoso, pero a mí no me importa. Continuaré contándoles los hechos con los datos más precisos para ayudarme a superar la barrera del algoritmo sin utilizar ningún truco de clics. Pueden apoyarme dándole me gusta al video. El presidente iraní tuvo que salir ayer a la televisión nacional a rogarle al pueblo iraní que, ya saben, dejara de comer mucho y, por supuesto, para que reduzcan su consumo de electricidad. Escuchanos mardam azizmun ke holan amada. در صحنه اینجام گفتم
درخواست صد داریم این که مصرف خود شانو دربرق انرژی بیارن پایین فعلا ما نیاز به فداکاری این عزیزان نداریم ولی نیاز به کنترل مصرف داریم تو خونو به جایی که دست چراغ روشن بشد تا چراغ روشن بشد چه اشکالی دارا اینا زیر ساخت ماروز دن مارو در محاصر و قرار میدن تا مردم ناراضی بشن و این رضایتی که الان وجود داره تبدیل به ناراضیتی بشه چطوری میتونیم جلوش بایستیم که اینکو متاون زمین های و فکر میکنن باس نارضای رو مردم اجازه ند que ahora les piden a sus ciudadanos que dejen de comer y reduzcan su uso de electricidad para poder sobrevivir. Este es solo el 11º día del bloqueo. Esta declaración se hizo ayer y el bloqueo había comenzado el 13 de abril, 11 días. Eso es todo lo que ha pasado. Ahora bien, la situación alimentaria en Irán ya era bastante caótica, incluso antes de esta guerra. De hecho, justo a principios de año, mientras continuaban las protestas, cuando analizamos los datos sobre los precios de los alimentos en Irán, vimos que había una inflación del 10% cada mes. ¿Escucharon bien? Esta no fue una mala pronunciación de mi parte ni nada por el estilo. 10% cada mes. Si hacemos un cálculo rápido, nos damos cuenta de que una inflación mensual del 10% significa básicamente que los precios de los alimentos se duplican cada 7 meses. Esto significa que los iraníes que ya están luchando debido a todo lo demás que está sucediendo, asuntos en los que entraremos en un momento, ahora también tienen que preocuparse de que los alimentos superen sus presupuestos, porque los salarios en Irán no aumentan un 10% al mes y todos necesitan comida, así que tienen que lidiar con la inflación de los alimentos. Si el precio de los bienes de consumo de lujo hubiera aumentado, tal vez los iraníes podrían simplemente no comprar productos de lujo. Sin embargo, la comida es algo que todos deben comprar e Irán ya estaba luchando contra una inflación alimentaria que se encontraba en un nivel muy alto y debido a esta guerra, la situación ha empeorado aún más. La Guardia Revolucionaria no tiene a nadie más a quien culpar que a sí misma, porque la Guardia Revolucionaria estaba utilizando estos buques de carga que se suponía que debían traer medicinas y alimentos para intentar contrabandear armas. Y esta es exactamente la razón por la que el bloqueo tiene a estos barcos como objetivo. Pero, ¿saben qué hace que esta situación sea aún más impactante? El hecho de que Irán debería haber sabido que esto iba a pasar. Después de la guerra de 12 días del año pasado, el líder supremo iraní Ali Khamenei puso en marcha este plan, y el plan era básicamente este. Si estalla otra guerra, Irán se embarcará en un frenesí de terrorismo económico. Atacarían a todos los países del Golfo en la región, incluido Omán, que no tiene bases estadounidenses y que en realidad no es un aliado de los Estados Unidos, porque Irán quería aplicar esta estrategia de coerción económica, que en mi opinión es terrorismo. Y parte de esta estrategia era bloquear el estrecho de Hormuz, porque Irán se dio cuenta de lo importante que es para el mercado petrolero y por lo tanto de lo importante que sería el estrecho de Hormuz para el público estadounidense y por supuesto para el presidente de los Estados Unidos. Ahora bien, si tomas esta estrategia y lo piensas un poco más a fondo, si Irán va a bloquear el estrecho de Hormuz, ¿no debería alguien en la sala que planeaba la estrategia haber dicho: oye, si bloqueamos el estrecho, ¿no respondería Estados Unidos bloqueando los puertos iraníes? Porque seamos sinceros, no es un plan tan descabellado. Simplemente estamos tomando la estrategia de Irán y aplicándola contra Irán. Pero ni una sola persona en la sala pensó en eso. Y tal vez tampoco pensaron que deberían almacenar provisiones de alimentos. Después de todo, el país depende en gran medida de los alimentos importados. Y adivinen qué, todo el mundo necesita comer incluso durante una guerra. Así que tal vez deberíamos abastecernos. Pero nadie pensó en esto ni por un segundo. Y cuando han pasado solo 11 días desde que comenzó el bloqueo, Irán se está quedando sin la necesidad más básica que todo ser humano tiene. Para ser honesto, esto no debería ser una gran sorpresa para mí, porque sé que este gobierno ha gestionado tan mal los recursos hídricos de Teherán, que hace solo unos meses hablaban de evacuar la capital, evacuar Teherán y trasladar la capital hacia el sur. Y de nuevo, la razón de esto no fue algo natural.
Ya saben, no fue debido a una sequía o algo inesperado. La verdadera razón detrás de la mala gestión fue el propio régimen islámico. Aquí hay más detalles. Irán está lidiando con su peor crisis de agua en décadas, y las autoridades advierten que si la sequía continúa, Teherán, donde viven más de 10 millones de personas, pronto podría volverse inhabitable. El presidente Masoud Pezeshkian advirtió que si no llueve para diciembre, el gobierno tendrá que comenzar a racionar el agua en Teherán. E incluso entonces es posible que los ciudadanos tengan que evacuar la ciudad. Sin embargo, la crisis del agua en Irán no es solo el resultado de las escasas precipitaciones. Según docenas de críticos y expertos en agua que han hablado con los medios estatales en los últimos días, décadas de mala gestión, incluida la construcción excesiva de presas, la perforación de pozos ilegales y las prácticas agrícolas ineficientes, han agotado las reservas. La mala gestión provocó protestas debido a la escasez de agua tanto en 2018 como en 2021. El gobierno citó varios factores como la causa de la crisis, como las políticas de gobiernos anteriores, el cambio climático y el consumo excesivo. La escasez de agua está presionando a los ciudadanos que ya luchan bajo el peso de una economía colapsada. Si el gobierno tuviera la capacidad, no habría permitido que las cosas llegaran a este punto. Ya saben, no deberían haber dejado que las cosas llegaran a esto. ¿Qué se supone que debe hacer el gobierno? Los administradores son los mismos administradores. ¿Qué esperan que hagan? Ni siquiera se benefician de los expertos. A pesar de que Irán ha dicho que no negociará hasta que termine el bloqueo estadounidense, esta crisis de alimentos y electricidad podría ser la razón de esto. Ayer vimos a una delegación iraní volar a Islamabad, Pakistán, para reabrir las negociaciones. Dicen una cosa, pero el régimen es en realidad demasiado incapaz para prepararse para lo que realmente quieren hacer y por eso quieren reiniciar las negociaciones. Según un funcionario pakistaní involucrado en estas negociaciones, los temas discutidos por Irán fueron los siguientes. El funcionario pakistaní dijo a Axios que la reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Araghchi, se centraría en el reinicio de las negociaciones con los Estados Unidos. Araghchi también afirmó que Irán no escuchará las líneas rojas estadounidenses en lo que respecta a las negociaciones. Irán no tiene la intención de rendirse ante la presión estadounidense, pero está abierto a una reunión de negociación racional y justa. Ayer hablamos de haber visto informes de que el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner habían volado a Islamabad un día después de la reunión con Araghchi para organizar una segunda cumbre entre Irán y Estados Unidos. Desafortunadamente, parece que la reunión del ministro de Relaciones Exteriores iraní no salió tan bien como Irán esperaba, porque justo después de que la delegación iraní abandonara Pakistán, Trump hizo una declaración y básicamente dijo que Estados Unidos no viajaría de un lado a otro a Pakistán para negociar con Irán. Si Irán habla en serio sobre la negociación, simplemente pueden levantar el teléfono y llamar. Escuchen, exclusiva de Fox News. El presidente Trump le acaba de decir hasta a nuestra propia reportera Ayesha Hosni que ha cancelado la visita de su representante a Pakistán para mantener conversaciones con Irán. Ayeshani nos envía esta cita directa del presidente. Hace un momento les dije a mis muchachos que se estaban preparando para ir y les dije, no van a de hacer un vuelo de 18 horas para ir allí. Todas las cartas están en nuestras manos. Pueden llamarnos en cualquier momento que quieran, pero no van a hacer vuelos de 18 horas para sentarse y no hablar de nada. Esto es bastante importante. Esto se produce tras la cancelación de la visita que pensábamos que haría el vicepresidente J. de Imda a principios de semana para mantener conversaciones. Esta es la noticia de última hora de nuestra propia reportera Ayesha Hosni, y Alex Hogan informa directamente desde la Casa Blanca con detalles exclusivos. Alex, hola Ayesha. Una gran sacudida en las negociaciones que esperábamos que se llevaran a cabo hoy. Y esto demuestra una vez más lo delicadas que son estas negociaciones, a pesar de los amplios esfuerzos internacionales para sentar a todos a la mesa en el último minuto. Al igual que esta mañana, todo puede venirse abajo en un instante. Lo que esperábamos era ver a los representantes estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes liderarían esa delegación hoy en Pakistán. Como saben, el presidente Donald Trump le dijo hoy a Ayesha Hosni de Fox News que ha cancelado esta visita.
Esta decisión se produjo tras la noticia de que el ministro de Relaciones Exteriores iraní había abandonado Pakistán. El presidente Trump dice una vez más que no tiene sentido enviarlos en un vuelo de 18 horas y que Irán puede llamar en cualquier momento. Inmediatamente después, Trump hizo esta declaración en su Twitter. Acabo de cancelar la visita de mis representantes que iban a Islamabad a reunirse con los iraníes. Se pierde demasiado tiempo viajando, y esto es muy agotador. Por cierto, para los que no lo sepan, viajar de Estados Unidos a Pakistán es un vuelo de 16 horas solo de ida. Vas allí, después de un vuelo así, probablemente necesites algo de tiempo para descansar. Luego tienes una reunión con los iraníes y luego vuelas de regreso. Eso significa otras 16 horas, así que obviamente es un viaje muy largo. De todos modos, continuemos con la declaración de Trump. Además de esto, hay una tremenda cantidad de luchas internas y confusión dentro del liderazgo iraní. Nadie sabe quién está a cargo, incluidos los propios iraníes. Además, todas las cartas están en nuestras manos. Ellos no tienen ninguna. Si quieren hablar, todo lo que tienen que hacer es llamar a los Estados Unidos. En mi opinión, esto es mucho más que una simple retórica. No creo que Trump simplemente esté diciendo, oye, no queremos negociar, para que así Irán al final se acerque abiertamente a las negociaciones. Porque lo repito, esta podría ser una estrategia que Trump podría utilizar. Había hecho cosas similares a esto en el pasado. Sin embargo, esta vez parece que las negociaciones realmente se están cancelando. La razón por la que digo esto es que se habían hecho preparativos en Pakistán para que tuviera lugar una gran reunión entre Estados Unidos e Irán en Islamabad. Ahora esos preparativos se están revirtiendo. Durante las últimas 2 semanas, Islamabad estuvo casi cerrada porque había rumores de que la próxima reunión sería una gran reunión en la que se llegaría a un acuerdo o incluso se firmarían documentos. Incluso existía la posibilidad de que el propio presidente Trump pudiera asistir. Y por esta razón, Islamabad, la capital de Pakistán, estaba bajo bloqueo. Las tiendas fueron cerradas, las calles fueron cerradas a la gente normal. Había personal de seguridad por todas partes, había barricadas por todas partes. Básicamente la vida normal se había detenido durante las últimas 2 semanas. Al parecer, ahora esos preparativos se están deshaciendo, la ciudad está reabriendo, las barreras de seguridad están bajando. Definitivamente esta no es una buena señal con respecto a que se lleven a cabo las negociaciones. Además de esto, hay un periodista del New York Post y supongo que probablemente otros periodistas estadounidenses que todavía están en Islamabad desde la última reunión de negociación que tuvo lugar hace unas 3 semanas. Probablemente estaban anticipando que habría otra reunión. Es por eso que se quedaron en la ciudad y algunos de estos periodistas estaban en contacto directo con la Casa Blanca y tal vez con el propio presidente Trump. Aparentemente, esta mañana el presidente Trump le envió un mensaje de texto a uno de los periodistas diciendo, oye, ¿puedes regresar a casa? Probablemente insinuando la posibilidad de que no haya otra reunión pronto. Es un poco desconcertante que el presidente de Estados Unidos envíe mensajes de texto a la gente sobre noticias importantes, pero aún así es una gran noticia e insinúa la posibilidad de que las negociaciones estén completamente cerradas. Esto también significa que la guerra podría reanudarse en cualquier momento. Ahora, volvamos al punto central del bloqueo. Muchos analistas en Occidente se enfocaron únicamente en el petróleo, pero olvidaron que Irán no es solo un exportador de crudo. Irán es también un importador masivo de componentes industriales, de fertilizantes, de maquinaria pesada y de tecnología médica. Cuando Estados Unidos cierra el acceso marítimo, no solo corta el dinero que entra, corta también el oxígeno que mantiene viva la estructura del país. Piensen en esto, los hospitales en Teherán ya estaban reportando escasez de antibióticos y de equipos de diálisis antes del bloqueo. Con los puertos cerrados, esa escasez se convierte en colapso. Los médicos iraníes, muchos de ellos formados en Europa, están enviando mensajes privados a colegas en Turquía y en Qatar pidiendo ayuda humanitaria. No pueden decirlo en público porque la Guardia Revolucionaria controla la narrativa, pero los informes filtrados hablan de quirófanos que operan sin anestesia suficiente y de pacientes diabéticos que racionan la insulina. Y aquí es donde la estrategia de supervivencia del régimen se vuelve contraproducente. Durante años, la República Islámica construyó una economía de resistencia. La idea era simple, si nos aíslan, sobrevivimos con lo nuestro.
pero nunca invirtieron de verdad en autosuficiencia alimentaria ni médica. Gastaron miles de millones en misiles, en drones, en milicias en Líbano, en Siria, en Yemen. Construyeron túneles, bases subterráneas, centros de enriquecimiento, pero no construyeron silos de grano suficientes. No ampliaron la producción de fertilizantes. No aseguraron cadenas de suministro de medicamentos genéricos. Por eso, cuando el bloqueo llega, el régimen no tiene plan B, solo tiene micrófonos. Y los usa para pedirle al pueblo que apague la luz y coma menos pan. Imaginen el nivel de desesperación. Un gobierno que durante 47 años prometió ser indestructible, ahora le pide a una madre en Isfahán que le dé a su hijo media barra de pan en vez de una entera. Le pide a un taxista en Mashhad que no encienda el aire acondicionado a las 3 de la tarde con 40 grados. Pero el problema no termina en la comida ni en la electricidad. El bloqueo también está golpeando el agua. Irán ya venía con una crisis hídrica brutal. Los embalses que abastecen a Teherán están al 18% de su capacidad. La laguna de Urmia, que alguna vez fue el segundo lago salado más grande del mundo, hoy es polvo y sal. Los agricultores en Juzestán protestaron en 2021 porque los ríos se secaron. ¿La respuesta del régimen? Represión. ¿La solución? Ninguna. Solo discursos sobre el enemigo externo. Ahora, con el bloqueo, no pueden importar bombas de agua, no pueden traer repuestos para las plantas desalinizadoras, no pueden pagar técnicos extranjeros para reparar las tuberías que pierden el 30% del agua antes de llegar a las casas. Entonces el presidente sale en TV y dice, cierren 2 luces. Pero el problema no son las 2 luces. El problema es que el sistema está podrido desde la base. Y la gente lo sabe. Por eso las redes sociales dentro de Irán, incluso con el internet limitado y censurado, están explotando. Videos de mercados vacíos en Tabriz, fotos de estantes sin aceite en Shiraz, audios de enfermeras en Karak diciendo que no hay suero. El régimen intenta bloquear todo, pero la información se filtra. Siempre se filtra, porque el hambre no entiende de censura. Mientras tanto, ¿qué hace la Guardia Revolucionaria? Lo mismo de siempre, buscar culpables externos. Dicen que es culpa de Estados Unidos, de Israel, de Arabia Saudita, del Mossad, de la CIA. Dicen que hay espías envenenando el trigo. Dicen que los mercaderes son traidores. Arrestan a 3 dueños de supermercados y los muestran en TV confesando que escondían arroz. Es el manual de siempre. Cuando no pueden dar pan, dan un enemigo. Pero esta vez el truco está gastado. Porque después de 11 días el estómago no entiende de propaganda. Un padre que no puede alimentar a su hija no se calma con un discurso sobre el gran Satán. Una abuela que necesita pastillas para la presión no se cura con una bandera quemada. La legitimidad del régimen siempre se basó en 2 pilares, religión y resistencia. La religión sigue ahí, pero la resistencia, sin comida, ni luz ni agua, se convierte en humillación. Y aquí entra la parte más peligrosa para ellos. En 2019, cuando subieron el precio de la gasolina, el país explotó. Las protestas duraron semanas. Internet fue cortado. Amnistía Internacional habló de cientos de muertos. Todo por 50 centavos más en el litro de combustible. Ahora no estamos hablando de gasolina. Estamos hablando de pan, de agua, de luz, de medicinas. Estamos hablando de la base misma de la vida. Por eso la delegación iraní corrió a Pakistán. No porque quieran negociar, porque necesitan tiempo. Necesitan que el bloqueo se afloje, aunque sea una semana, para meter barcos con trigo, con diésel, con insulina. Saben que si esto llega a 30 días, las ciudades medianas empiezan a colapsar. Y si llega a 60 días, Teherán se vuelve ingobernable. No lo digo yo. Lo dicen sus propios informes internos que se filtraron el mes pasado. El Ministerio del Interior estimó que con 45 días sin importaciones, el riesgo de disturbios incontrolables pasa del 70%. Estados Unidos lo sabe. Trump lo sabe. Por eso canceló el viaje. Por eso dice, llamen ustedes. Porque cada día que pasa, la posición de Irán se debilita. No necesitan bombardear, solo necesitan esperar. El bloqueo es más efectivo que cualquier misil. Un misil destruye un edificio, el hambre destruye la confianza y sin confianza, ningún régimen sobrevive por más guardia revolucionaria que tenga. Mientras tanto, en Islamabad, los hoteles que estaban reservados para las delegaciones empiezan a cancelar. Los traductores que contrataron para 10 días de cumbre se van a casa. Los equipos de seguridad pakistaníes desmontan los detectores de metales. La ciudad vuelve a la normalidad, pero en Teherán, la normalidad es cada vez más lejos.
Un comerciante de bazar lo resumió en un audio que se hizo viral. Nos dijeron que éramos una fortaleza. Ahora nos piden que apaguemos la luz para que la fortaleza no se vea vacía. Eso es todo. Esa es la imagen de estos 11 días. Y no se engañen, esto no termina acá. Si el bloqueo sigue, el siguiente paso del régimen será el racionamiento oficial. Cupones para pan, horarios para comprar aceite, cortes de luz programados de 8 horas. Ya lo hicieron en los 80 durante la guerra con Irak, pero en los 80 tenían una guerra externa que unificaba. Hoy la guerra es contra el estómago de su propia gente, y esa guerra no se gana con desfiles militares. Así que la pregunta ya no es si Irán va a llamar a Washington, la pregunta es cuándo, y qué van a ofrecer cuando llamen. Porque Trump ya dejó claro que no va a Pakistán, que no va a gastar 18 horas de vuelo para escuchar que no aceptan líneas rojas. Si llaman, van a tener que ceder. Y cuando un régimen que lleva 47 años diciendo nunca nos rendimos, tiene que ceder por pan y por luz, el daño ya está hecho. Aunque levanten el bloqueo mañana, la imagen de un presidente rogando en TV no se borra. Ese es el verdadero costo de estos 11 días. No son los barcos detenidos, no son los millones de dólares perdidos. Es la caída del mito. El mito de que eran invencibles. El mito de que podían con todo. El 13 de abril empezó el bloqueo. El 24 de abril el presidente pidió comer menos. En 11 días pasaron de potencia regional a por favor apaguen 2 luces. Gracias por seguir en Crónica Militar. Si llegaron hasta acá, ya saben por qué este tema no lo van a ver explicado así en los grandes medios. Denle me gusta, suscríbanse y activen la campana. Nosotros seguimos reportando sin filtro, sin miedo al algoritmo. Porque la verdad no necesita clics, necesita datos. Y los datos dicen que Irán hoy está contra las cuerdas. No por bombas, sino por pan.